Muy buenos días, licenciada y compañeros que vayan a poder ver este video. Es un gusto para mí. Mi nombre es Fernando Jerónimo Chirrimundo del octavo ciclo, sección A, la carrera de licenciatura. Pues en este caso, pues este día tenemos la oportunidad pues de poder de lograr hablar de un tema de suma importancia. En este caso es replantear la educación. Un libro realmente de suma importancia y sinceramente de mucho conocimiento y de qué forma pues podemos reflexionar con base a este libro, ¿verdad? Como bien se conoce, pues la educación pues ha ido transformando muchos aspectos y de qué forma la educación siempre va en generación en generación, desde muy pequeños, como uno desde muy pequeño desde que estudia, como ser humano, como niño, pues adquiere realmente de conocimientos, pero a base de ese conocimiento, pues el tema importante que es el docente, ¿verdad? En este caso, pues la docencia, pues es un papel que ha sido trascendente y de qué forma, pues ha funcionado, cómo, de qué manera, pues se ha evolucionado y también de qué forma, pues se ha tratado, digamos, de ir reconstruyendo cada uno de los puntos que en la docencia pues se van generando. Como bien pues este libro pues nos lleva a la reflexión creado por la UNESCO en 2015. Como bien se conoce pues la educación ha sido pues vista de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. En este caso pues como bien conocemos pues este libro pues lleva la reflexión de cómo es que la educación ha tenido que adaptarse a las necesidades que hoy en día existen, ¿verdad? Y de qué forma, tanto como lo social, también viene lo político, lo cultural, lo emocional, ¿verdad? Que es uno de los puntos que realmente pues yo observo, ¿verdad? En la parte de este libro, ¿verdad? Cómo es que el docente ha querido eh, dar un paso más allá y de qué forma pues como estudiante y como docente podemos ver esos cambios, ¿verdad? Podemos ver que sinceramente hay un cambio realmente radical, hay un cambio que realmente ha sido de mayor extensión y de qué forma pues damos a conocer ese tipo de situaciones. Uno de los puntos pues que habla pues este libro, ¿verdad? Que en este caso que es Reinventar la educación hacia como un mundial, ¿verdad? Que sí que cuando hablamos de un bien común mundial hablamos digamos, de todas las personas, ¿verdad? No hablamos específicamente digamos, de un niño específico, en lo que hablamos realmente la niñez, ¿verdad? La niñez que tuvo cada uno y de qué manera pues ha ido evolucionando y de qué manera nosotros hemos ido aprendiendo de vivir, ¿verdad? Y por esta ocasión pues vamos a hablar en este caso que es cómo replantear la educación, ¿verdad? Como bien la educación pues ahí sí que antes de empezar, ¿verdad? Este documento realmente entendemos el contexto, ¿verdad? De su creación, como había mencionado, fue en el 2015 por la UNESCO, digamos, como objetivo pues y replantear, ¿verdad? El enfoque educativo global, abordando un desafío contemporáneo como el cambio climático, la desigualdad y la globalización, ¿verdad? Obviamente, pues como había mencionado, pues la globalización es uno de los puntos que realmente ha sido trascendente, ¿verdad? Y de cómo es que la transformación ha ido de más allá en cada uno de los puntos, ¿verdad? Entonces, también pues esta obra se inspira pues, en los informes anteriores, como el informe de Faure en 1972 y el informe de Delors en 1996, y busca cómo generar un diálogo sobre la educación del siglo XXI. O bien pues hemos visto, ¿verdad? En este libro pues busca de qué forma nosotros podemos ahí sí que dialogar, dar nuestro punto de vista y de qué manera pues la educación pues ha sido pues de suma importancia y cómo es que pues en nuestra vida pues quiera que no, ¿verdad? La educación ha sido lo primordial, ¿verdad? Ya es algo que no es algo que solo lo haga solo por querer hacerlo, por querer educarme
realmente es un beneficio para cada uno de nosotros, más que todo para cada una de las personas, ¿verdad? Y este libro pues trata de dialogar este punto, ¿verdad? Este punto sumamente importante que es la educación, ¿verdad? Siguiendo y continuando con la presentación, ahí sí que vamos a desarrollar pues diferentes capítulos. En este caso, este libro pues se desarrolla de 4 capítulos. En el caso pues el capítulo número 1, que es el desarrollo sostenible y la preocupación esencial, ¿verdad? Como capítulo número 2 tenemos reafirmar una visión humanista. El capítulo número 3, que es la formulación de política de educación en un mundo complejo. Y como último capítulo tenemos la educación como bien común, ¿verdad? Entonces, estos 4 aspectos que realmente pues observamos acá se desarrollan, ¿verdad? A este libro, ¿verdad? Y de qué forma pues está desarrollada en, en diferentes capítulos que sinceramente son títulos que sinceramente desean un cambio, ¿verdad? De dar una percepción, de ver de qué forma pues la educación pues ha sido realmente trascendente, ¿verdad? Los cambios que ha tenido y que pues hoy en día se vive en la actualidad, ¿verdad? Como bien pues este libro pues que hacer un llamado, ¿verdad? Hacer un llamado entre los que realmente están interesados y cómo inspirar, ¿verdad? Inspirar este libro, vamos, de forma, ahí sí que global, ¿verdad? En dar otra visión, qué es la educación y de qué forma, pues, entendemos, de qué forma entendemos que se ha estado desarrollando. Como bien, pues, habíamos visto, digamos, cada uno de estos puntos y realmente, pues, reconocer, ¿verdad? Cada uno de ellos. Como primer punto, pues tenemos una parte de introducción, ¿verdad? Una parte de introducción que a continuación lo vamos a observar acá como vamos a observar una frase que realmente pues ha sido pues ahí sí que es parte del libro, que realmente pues de mi persona ha sido muy interesante, ¿verdad? Entonces aquí dice: la educación alimenta la confianza alimenta la esperanza y la esperanza alimenta la paz. Entonces, ¿cómo es que la educación ha sido, digamos, de forma, digamos, de algo que podría ser que nos pertenece a nosotros y de qué forma, pues, nos alimenta y nos transmite esa confianza en sí, en cómo es que realmente nosotros ideamos una cuestión, un pensamiento de paz y que realmente pues esto que realmente se llama la esperanza alimenta la paz, esto es algo que vive en nosotros y que realmente nos beneficia a nosotros y que sinceramente cómo es que la educación fomenta muchas cuestiones, ¿verdad? No solo en un nivel emocional, no solo en un nivel intelectual, sino que en muchos aspectos, ahí sí que también lo tecnológico, que hoy en día pues la tecnología pues ha sido de forma trascendente, una tecnología que sinceramente vino a cambiar a muchas generaciones. Entonces hay que educarnos y cómo es que esta educación, pues ahí sí que tanto como la confianza, la esperanza y la paz, ¿verdad? Son aspectos que sinceramente en mi persona observamos realmente ahí sí que de forma interesante, ¿verdad? Porque es algo que la educación fomenta a nosotros y realmente conocer es muy importante. Tener un gran conocimiento sí que nos da esperanza y sinceramente como punto importante que es la paz. Un punto realmente muy importante. Pues, muy bien, como conocemos, pues ahí sí que tenemos otro punto de suma importancia, que se entiende por conocimiento, aprendizaje y educación, ¿verdad? Se entiende como conocimiento, que es el núcleo de todo debate sobre el aprendizaje. Recordemos que el conocer es una parte fundamental. Es algo que se idea en nosotros, que está en nosotros y que sinceramente nuestro cerebro trabaja todo el tiempo y realmente se abunda en muchos pensamientos. Entonces el conocimiento es el núcleo. Como bien conocemos, es algo que está en nuestros pensamientos, es algo que nosotros vamos día a día conociendo. Entonces ahí dice que conocimiento, que es el núcleo. ¿Y qué se entiende por aprendizaje? Se entiende que aquí el proceso es necesario para adquirir ese conocimiento. Que sí que día a día aprendemos. Día a día aprendemos. Así que lo que observamos, lo que realmente logramos captar, que seamos
que es el proceso, que como dice un proceso que se adquiere de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, queremos ese conocimiento, tenemos que aprender. Entonces, ahí va todo en escala. Y la educación, pues, que significa aquí un aprendizaje que caracteriza por ser deliberado, intencionado, con un fin determinado y organizado. Obviamente todo tiene un orden. Así que todo tiene un orden y obviamente tiene una intención. Y realmente cada uno de estos tiene un fin determinado, ¿verdad? Entonces cada uno de estos, que ese conocimiento, aprendizaje, educación, van de la mano. Y de qué forma nosotros tengamos esa intención de poder, de querer adquirir esos conocimientos, de querer aprender, y de cómo la educación ha sido, digamos, de forma organizada, y que sinceramente ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? En tema de educación, tanto como un estudiante, tanto como un docente, como un profesional, y también como un padre de familia. Ahí sí que tanto como padres de familia, ahí sí que familiares, la educación ha sido, ahí sí que, de forma, pues ahí sí que intencionada, y realmente de una educación realmente organizada. Y pues como ahí sí que esta parte fue una parte introductoria, ¿verdad? No del libro, como bien pues se conoce, pues el primer tema, que es el desarrollo sostenible, o una preocupación esencial, ¿verdad? Como ese punto pues hablamos, digamos, en cómo es que este capítulo inicia con una frase realmente muy importante, que sería: deberíamos pensar que somos una de las hojas de un árbol, y que el árbol es toda la humanidad. No podemos vivir sin los demás, no podemos vivir sin los demás, sin el árbol. Entonces, muy bien conocemos, pues ahí sí que esta frase pues da a conocer de qué forma nosotros somos una pieza importante, y de qué forma, digamos, de forma simbólica, como una hoja, ¿verdad? Una hoja de un árbol. Entonces, que era que no necesita el tronco, ¿verdad? Que es la base, ¿verdad? Sin el tronco, sinceramente no somos nada, somos una simple hoja que sinceramente cayó, y se desvanece, se deteriora, y realmente dejamos de existir, ¿verdad? Pero si pertenecemos en el árbol, entonces nos significa que somos parte de ese árbol, que sí, que nos hace sentir que nosotros pertenecemos a una sociedad, que hoy en día pues existe, ¿verdad? Y este punto muy importante doy a conocer, tenemos que dar a conocer esta frase, y que mi persona es como entender cómo la sociedad influye en nosotros, de qué es lo que piensa la sociedad. Entonces, en este caso, muchas personas pues ahí sí que han sufrido, en el caso, digamos, de qué es lo que piensa la sociedad, y de qué forma pues la sociedad puede influir en nosotros. Entonces, en cómo digamos, cómo toda persona, tanto como contribuye, también destruye. Entonces, obviamente debemos de tener mucho cuidado. Así que este término de humanidad es una terminación para mí de ser, de un ser, de ser seres humanos. No despreciar a una persona. No podemos determinar ahí sí que no podemos decirle a una persona, digamos, qué es lo que puede ser, qué es lo que no puede ser, sino que ser libres, ser libres. Y como humanidad, como seres humanos, debemos ser conscientes, de llevar a la reflexión de que todas las personas tienen sentimientos, y de qué forma pues nosotros como seres humanos debemos de respetar a cada uno de ellos, y respetar la vida de cada uno, ¿verdad? Como bien conoce, ¿verdad? Cómo es que este primer capítulo pues ahí sí que ve el respeto a la dignidad humana, la dignidad humana. Y más que todo, pues ahí sí que esta parte, digamos, del desarrollo sostenible, así que es una parte pues realmente de suma importancia, no solo, digamos, de lo, de lo social, sino que de lo ambiental, que ahí sí que ha sido pues un tema, sinceramente, de mucha importancia hoy en día, que es lo ambiental. Y sinceramente este término ambiental va más allá, digamos, de lo que nosotros podemos imaginar. Como pues podemos observar también, esta parte del capítulo promueve tanto el respeto a la dignidad humana, a la igualdad, e incluso también a la justicia social. Esta parte de la justicia social sinceramente ha sido pues un tema pues de qué hablar, ¿verdad? Vamos a observar que
que hoy en día pues existen muchas injusticias, así que tanto como los derechos humanos se han deseado, han deseado que se determine, ¿verdad? Que se dé a conocer que realmente hay un cambio, ¿verdad? Pero siempre existe, digamos, ahí sí que, ahí sí que el libertinaje. Una terminación muy fuerte en cómo es que tanto como nosotros tenemos derechos, ahí sí que como seres humanos tenemos derechos, digamos, de hacer, digamos, de lo que uno pues realmente lo que hace en su vida cotidiana, ¿verdad? Pero lamentablemente pues, hay personas que han malinterpretado ahí sí que el derecho a esa libertad, ¿verdad? A esa libertad y lo han convertido como libertinaje y sinceramente han perdido ese, ese derecho, ¿verdad? Entonces, como bien, pues esta parte creamos, desea crear un debate, digamos, en la humanidad, tanto como la política, que ha sido, pues, una forma, digamos, sinceramente, de poder controlar a las personas, de poder controlar a los, ahí sí que a los seres humanos, tanto como aquí en Guatemala, que hemos tenido, pues, ahí sí que una política muy, muy fuerte, que sinceramente no ha ido, pues, ahí sí que mejorando, sino que siempre ha ahí sí que ido decayendo. Y como estos cambios, digamos, del desarrollo, ¿verdad? Del desarrollo ha sido cayendo poco a poco, tanto en lo social, tanto en lo político, tanto ahí sí que en la educación, que ha sido pues es unos puntos importantes, ¿verdad? Entonces este, este, esta parte pues busca cómo entender, cómo comprender que este libro busca, digamos, desarrollar un debate sobre estos puntos y más que todo pues llamar a una ahí sí que ahí sí que inspirar, ¿verdad? En cómo es que estas partes son importantes, ¿verdad? Para cada uno. Entonces, como bien conocemos, pues también la cultura es otro punto también muy importante, que aquí en Guatemala que realmente pues observamos que la cultura es diversa, ¿verdad? Hay mucha diversidad de cultura, ahí sí que conocemos, ahí sí que existen diversidad aquí en culturas de Guatemala y de qué forma nosotros comprendemos, ¿verdad? Comprendemos, respetamos cada uno de ellos, tanto como ahí sí que en lo social, en lo político, en la educación, ahí sí que en lo cultural, que cada uno pues tiene su cultura, incluso también otro punto pues que entra aquí que es el respeto que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Como bien pues habíamos mencionado, ¿verdad? Que todo va inspirado pues en informes de Fauré de 1972 y el informe de Derno de 1996. Entonces, este punto, esta parte, pues, tanto como el desarrollo, pues, busca mirar ahí sí que más adelante y no mirar hacia atrás, ¿verdad? Ahí sí que ver este punto importante que no se desea que esta, digamos, ver, ver más allá a futuro, ¿verdad? Hemos visto pues en la historia, ¿verdad? Que trata la forma, digamos, de cómo es que se ha desarrollado. Es bueno conocer el pasado, así que tener un conocimiento de lo que ha ocurrido, pero no quedarnos enganchados en un pasado, sino que ver un futuro, ¿verdad? Ver un futuro a las siguientes generaciones, ver, vamos, planificar de qué forma, pues, así que, de qué forma la época ha ido, ahí sí que avanzando, ¿verdad? Que sí que, digamos, en cómo es que los seres humanos han ido desarrollando poco a poco y ver de qué forma nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido, digamos, tanto en la educación, que es un objetivo importante, ¿verdad? En cómo es que la educación ha desarrollado un cambio social en los seres humanos. Como bien se conoce, pues la educación ha sido un concepto de muy importante y como dice Delors en 1996 hace un apartado de dos conceptos importantes que es aprender a lo largo de toda la vida. Aprender a lo largo de toda la vida. Y es un punto que sinceramente yo doy, entonces, tanto como ahí sí que los abuelitos que sinceramente ellos han vivido ahí sí que muchas cuestiones, han vivido tanto como cosas buenas, también han vivido cosas malas, ¿verdad? Como ahí sí que en la guerra civil aquí que hubo en Guatemala, ahí sí que ellos tocó vivir digamos, de una forma muy peligrosa, no como hoy en día, pues uno
puede salir pues a hacer sus compras sin tener miedo a nada, ¿verdad? Y gracias a Dios pues aquí, específicamente aquí en Santa Cruz de Quiché, pues ha sido una de las piezas importantes, ¿verdad? En la convivencia, ¿verdad? Porque si sabemos pues en otros lugares pues así como en Guate y hasta en Shela, que son realmente lugares que ya son muy peligrosos, ¿verdad? Son lugares que ya donde hay mucha corrupción y entonces es algo pues que es un tema pues de suma importancia, ¿verdad? En eh, cómo es que aprendemos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Todo va en base, vamos, a sus abuelitos que realmente de personal, gracias a Dios tengo vivo a mi abuelo y él ahí sí que cuenta sus experiencias y cómo es que ha aprendido de la vida. Entonces es algo que sinceramente yo en lo personal aprendo, ¿verdad? Aprendo día con día y de qué forma pues veo que siempre hay así que una forma digamos de vivir, de que cada uno pues tiene su historia, y cada uno pues ha hecho de su vida lo que hoy en día es, ¿verdad? En este caso mi abuelo pues es una persona muy conocedora, sinceramente muy conocedora, pues es una persona que ha vivido mucho, ha experimentado mucho, ha trabajado mucho, entonces algo que sinceramente doy así que un crédito a esta aprender a lo largo de toda la vida y que yo en lo personal también así que aprender a lo largo de la vida. Otro punto pues importante también que es conocer, aprender a conocer, hacer, ser y vivir juntos. Un concepto obviamente es algo que está planteado en el CNB. Ahí sí que en este caso son los cuatro pilares de la educación. Ahí sí que un tema, ahí sí que son pilares de suma importancia que tanto como así que plasmados en un libro es algo que uno realmente debe hacer y debe ser, ¿verdad? Así que hacer cosas realmente que beneficien nuestra vida, que beneficien a la educación, así que es un beneficio propio y que sinceramente que tanto como fuera un docente también beneficia a los demás, ¿verdad? Porque puedo yo aportar en la educación, aportar conocimiento y ser esa persona que realmente se dé a respetar, ¿verdad? Se debe de respetar y poder convivir juntos. Que es sinceramente, yo considero que es una pieza muy importante convivir juntos. Sinceramente es algo que, sinceramente, lo veo como primordial. Porque sinceramente, si no aprendemos a vivir juntos, no vivimos como sociedad. Y es algo que hoy en día, pues, se ve en muchas cuestiones, en muchas familias, en muchas comunidades. Ahí sí que muchas zonas aquí incluso puede ser aquí de Santa Cruz de Quiché, ¿verdad? En que aprender a convivir juntos. Sinceramente es algo como veo como pieza importante, ¿verdad? Empieza como pieza importante. Ver que convivir juntos es otra de las partes muy importantes. Continuando pues este concepto, ¿verdad? De mirar hacia adelante y no hacia atrás, ¿verdad? También ahí sí que hay un nuevo concepto de ese contexto mundial del aprendizaje. Como bien pues se encuentra pues, en la actualidad se caracteriza por varias paradojas, la intención digamos de la globalización económica. Otro punto importante también que es la economía, ¿verdad? Es algo que realmente la economía, por más que uno diga, ¿verdad? Se puede vivir, pero la economía es de suma importancia. Es de suma importancia hoy en día, así que hoy en día todo es dinero para alimentar, para ahí sí que para dar un paseo, para ahí sí que comprar, todo es dinero. Toda en la actualidad es la economía. La economía es de suma importancia, más que todo la suma importancia de la alimentación, que es de suma importancia y que sinceramente si veamos la alimentación ha sido así que uno de los puntos que ha impactado más en la humanidad, tanto como aquí en Guatemala, hay otros lugares también que sufren digamos de alimentación, ¿verdad? Más que todo pues los niños que son los que más ahí sí que sufren en esta cuestión de economía, más que todo por la alimentación. Y ahí sí que o sea, han desarrollado y generado, pues ahí sí que en la parte de economía también ahí sí que hablamos de un trabajo, ¿verdad? Bueno, también hablamos de un trabajo digno, un trabajo pues que sinceramente como observamos
ha creado pues ahí sí que crecimiento de su empleo, ¿verdad? El desempleo juvenil y el trabajo precario, ¿verdad? Cómo es que también la economía ahí sí que abarca muchas cuestiones tanto como de pobreza, educación, eh, ahí sí que ahí sí que en la parte de vivir cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de las personas que viven, ¿verdad? Cómo es que el trabajo también ha ido en decadencia. Ahí sí que cuesta hoy en día conseguir un trabajo, ¿verdad? Un trabajo que seamos que sea beneficio para uno, porque sinceramente de que puede haber trabajos. De que hay trabajo, pero sinceramente es mucha explotación que puede haber. Hay mucha explotación que hay eh, en el trabajo, en este caso juvenil. Pues yo no personal, el trabajo pues uno, ahí sí que uno respeta, ¿verdad? Uno respeta su trabajo, ama su trabajo, pero sinceramente en lo personal he tenido trabajos, sí, ahí sí que he tenido trabajos, pero son trabajos que realmente yo no desearía a nadie. ¿Por qué razón digo esto? Porque hay personas que sinceramente se aprovechan, ¿verdad? Se aprovechan de esta cuestión, de la necesidad que tiene cada uno de las personas. En la personal, pues ahí sí que aprovecharon de mi tiempo y sinceramente pues me consumieron. Fue mucho trabajo, imaginemos un trabajo más de 10 horas. Siento que trabajar 10 horas no es un horario apropiado, ¿verdad? Entonces yo veo que no es como no un trabajo digno, sino un trabajo que sea realmente de forma accesible, ¿verdad? No un trabajo que sea, sinceramente, que sea fácil, ¿verdad? No, sino que un trabajo que, sinceramente, uno pues se desarrolla y sabe que tiene horas establecidas, pero un trabajo que damos ya de 10 horas, de 11 horas, siento que ya es explotación. Entonces, considero que también, tanto como es el desempleo, ¿verdad? Obviamente hay empresas que sinceramente se aprovechan, ¿verdad? Se aprovechan de la gente, entonces por eso ocurre este desempleo, ¿verdad? Desempleo, tenemos otro, no ese punto importante, ¿verdad? Es un punto que yo doy a conocer y que sinceramente podría ser un punto que podría generar un desempleo, ¿verdad? Porque sinceramente trabajar más de 10 horas pues no es sano, ¿verdad? No es sano físicamente porque estar más de 10 horas trabajando es solamente es cansado, es estresante, entonces es algo que realmente doy un punto pues a esta cuestión, ¿verdad? Y pues como otro punto también habla aquí de la educación, ahí sí que contribuyen a esas igualdades, ignorar las necesidades de la educación de los alumnos, o bien pues regresamos, ¿verdad? A la educación, ¿verdad? A la educación, que es otro punto pues importante, en este caso en el desarrollo sostenible en este caso que es el tema de la preocupación esencial, ¿verdad? La educación que ha sido pues una de las, ahí sí que uno de los temas que da mucho de qué hablar, porque si hablamos de educación hablamos tanto como, no solo hablamos de la docencia, no solo hablamos del papel administrativo, no solo hablamos de los padres de familia, sino que la educación es todo, tanto como padres, docentes, directores, así que todo el nivel administrativo, también hay que hablar lo político, ¿verdad? Lo político que es algo político y la economía, que es algo que sinceramente da mucho que hablar en muchas naciones, ¿verdad? Muchas naciones, en muchos estados, en muchos países. La educación, perdón, disculpa. La educación ha sido realmente esencial, tanto como en la actualidad de hoy en día, ¿verdad? Ahí sí que hoy en día han existido, pues ahí sí que muchas cuestiones. Eh, ahí sí que ahí sí que tanto como en lo público, en lo privado, pues siempre ahí sí que habrá alguna cuestión, siempre habrá una problemática, ahí sí que tanto como en el nivel que se instruye en la educación, tanto como el desarrollo que se tenga en cada uno de los establecimientos. Y uno de los puntos que yo puedo, pues ahí sí que dar a conocer este punto que es
la política, ¿verdad? La política en la educación. Y otro punto que doy aquí es ahí sí que la política que han tenido con la alimentación escolar. Yo sinceramente estoy en un 50-50, ¿verdad? 50 digamos, 50 que sí, porque sé que esta alimentación escolar va a beneficiar a muchos niños que realmente lo necesitan. Es algo que, como yo digo aquí en Santa Cruz de Quiché, pues ahí sí que muchas personas, sé que, oye, muchas personas viven mucha problemática y sé que muchas personas, ahí sí que no todas, ¿verdad? No todas, sino que hay personas que realmente sufren y dicen, ¿verdad? Me beneficia a mí, pero la alimentación escolar ha sido, no sé, yo lo tomo como que como en parte una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque sinceramente los establecimientos se toman ahí sí que un día de clases que se podría aprovechar y se podría ahí sí que instruir a los estudiantes, ¿verdad? Entonces es algo que yo me doy cuenta que funcionaría, pero solo en el área rural, no en el urbano. Porque en el área rural obviamente hay necesidad. Hay niños que sinceramente los padres pues no están al 100% con su alimentación, ¿verdad? Entonces yo considero que sí debería, digamos, de haber una alimentación en el área rural, ¿verdad? Porque hay necesidad en los niños. Así que las personas que están en el área rural necesitan, digamos, se benefician de ello. Tanto como hoy en día, pues la alimentación, ahí sí que es de suma importancia porque todos los días comemos, todos los días nos alimentamos, todos los días, así que necesita nuestro cuerpo una alimentación. Entonces, en este caso, pues yo veo, pues, así que en la alimentación como un obstáculo aquí en Santa Cruz de Quiché. Es como que como que más una crítica en lo personal. Una crítica en lo personal, entonces es algo que debemos buscar un desarrollo educacional, ¿verdad? Un desarrollo tanto como educación, económico, en cómo es que las situaciones pues que hoy se vive, ¿verdad? Y este desarrollo sostenible, pues ahí sí que da a conocer, ¿verdad? De cómo es que es esencial para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, otro punto que habla aquí también son los desafíos y tensiones, ¿verdad? Como bien conoce, pues el informe de Torres, pues señala también la tecnología. La tecnología, que sinceramente a nivel mundial se ha desarrollado. Como podemos observar, ya hay una tecnología de excelente calidad. Ahí sí que hablamos del 4K, del 8K, que es una resolución, ahí sí que como que estuviéramos viéndolo directamente, ¿verdad? Ahí sí que en vivo, dijo. Entonces es algo que la tecnología ha ido avanzando, ahí sí que mundialmente, porque es una tecnología que ha avanzado mundialmente, dice que los docentes también se confrontan a esta tecnología y también pues las generaciones hoy en día también se están aprendiendo de esa tecnología y considero que esa ha tenido un impacto tanto como negativo, también ha tenido un impacto positivo, ¿verdad? Entonces, como bien entendemos, pues ahí sí que la tecnología, tanto como universal, ha sido así que también local. Y ahí sí que cada uno de nosotros pues maneja una tecnología de una u otra manera. Entonces, en cómo es que hemos tenido esta modernidad, una modernización hoy en día. Por eso es que entramos a este tema de desafíos que ha tenido, ¿verdad? Cómo es que la modernización ha tenido un gran desafío, tanto como los padres de familia, que así que los padres de familia y los docentes, ¿verdad? Que se tienen que, como la humanidad que se tiene que acoplar, o ya se está acoplando, o ya se acopló a esta tecnología. Como bien pues entendemos también, ahí sí que, tanto pues ahí sí que entendemos tanto como lo espiritual, lo emocional, que es algo que se ha ido aumentando en estos días. Muy bien. Como bien pues se ha ido ahí sí que desarrollando en cada uno de estos y otro pues habla también de, como había mencionado, que son los derechos humanos. Y es algo que sinceramente ha sido de un tema que nunca puede
nunca termina, ¿verdad? Porque reconocemos que a pesar, digamos, de que existen derechos humanos, aún existen guerras y es algo que deja mucho que opinar, deja muchos debates y cómo es que estos derechos que existen, ¿verdad? Están escritos, pero no se hace de forma, como digo, como que no se aplica, no se aplican estos derechos, entonces es algo que también ha sido un desafío y ha sido de forma de tensión, ¿verdad? Porque incluso pues ahí sí que vemos hoy en día en las noticias que existen guerras y deja mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están esos derechos humanos? Entonces, da mucho de qué hablar ese tema y es algo realmente grande, ¿verdad? Porque miramos mucha desigualdad, miramos mucho libertinaje, observamos también mucha corrupción, entonces ahí sí que es algo que nosotros observamos y logramos ver, digamos, de cómo es que la sociedad ahí sí que ha ido transformándose de forma negativa, ¿verdad? De forma negativa y que simplemente no beneficia pues a cada uno de nosotros. Y pues hablamos también de otros, ahí sí que hablamos de lo ecológico, lo económico, la producción y el consumo, ¿verdad? Como bien pues se conoce pues el crecimiento económico tiene efectos positivos que pueden llegar a garantizar un mayor bienestar para todos. Sin embargo, pues hay modelos insostenibles de producción y de consumo que prestan contradicciones básicas a un modelo predominante de desarrollo centrado al crecimiento económico, debido a un crecimiento sin obstáculos y sobreexplotación de las zonas naturales. Entonces, como podemos observar, pues esta parte, pues ahí sí que como hablamos de un estrés, ¿verdad? Un estrés ecológico. Entonces observamos que sinceramente hoy en día pues hay un cambio climático, ¿verdad? Hay un cambio climático y sinceramente hay sí que muchas lluvias, inundaciones. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón ocurre estas cuestiones? Y es algo que realmente nos debemos de preguntar y de ahí sí que es algo que sinceramente decimos nosotros, ¿verdad? ¿Qué, qué cuestiones que ahí sí que nos hacen reflexionar en cómo es que tanto como nosotros nos hacemos daño, también hacemos daño a la naturaleza? En cómo es que esta sobreexplotación, ¿verdad? Al consumo. Entonces el consumo ha sido muy grande, ¿verdad? Y cómo es que nosotros ahí sí que existen millones de productos hoy en día, tanto como en farmacias, tanto como en barroterías y todas las cuestiones de consumo, ¿verdad? Cómo es que nosotros consumimos realmente de forma muy extensa, ¿verdad? Entonces, con forma muy, muy grande y de qué forma este consumo ha sido eh, extenso, ha sido realmente preocupante, ¿verdad? El consumo que hemos tenido y por eso ahí sí que, como bien menciona el libro, ahí sí que sobre la sobreexplotación que ha tenido las zonas naturales y lo que genera que es el cambio climático, ¿verdad? Ahí sí que el cambio climático, como es que estas catástrofes ahí sí que naturales han ido pues ahí sí que afectaron a nosotros, pero como yo digo, ¿verdad? Nosotros mismos hemos buscado ese desastre, ¿verdad? Porque sinceramente nosotros como seres humanos siempre deseamos estas cuestiones, ¿verdad? Como es que nosotros siempre dice que buscamos nuestra propia destrucción, ¿verdad? Entonces aquí habla también, digamos, de cómo es que tanto somos los recursos naturales, que es el agua y la pérdida de biodiversidad. Entonces el agua, que es sinceramente muy importante para nosotros, sinceramente nosotros sin agua no vivimos, sin agua y sí que nos morimos, ¿verdad? Y es algo que el agua, pues ahí sí que eh, mucho antes pues existía pues no existía tanta población, ¿verdad? Entonces existía ese respeto que había en la naturaleza, pero si nos damos cuenta, antes pues se podía tomar del agua del río, se podía consumir ese agua que nace, ¿verdad? Pero hoy en día pues
ya no se puede consumir ese agua porque nos podemos enfermar, pero por lo mismo que nosotros mismos hemos contaminado. ¿Cuántos ríos no hemos contaminado? ¿Cuántas lagunas se han secado? Sinceramente es algo pues que es preocupante, ¿verdad? Que el agua lo contaminamos y cómo es que los animales viven de esa agua y lamentablemente pues se seca el agua o el agua está contaminada y perdemos esa biodiversidad, ¿verdad? Entonces es algo, un punto realmente muy importante que hablamos de esos desafíos que existen hoy en día y cómo es que tanto como la alimentación, tanto como los recursos naturales, tanto como el cambio climático, es algo que forma parte de este primer tema, que es el desarrollo sostenible, y que digamos, realmente existe una preocupación tanto como, así que en tanto como la educación, tanto como la naturaleza, tanto como sí que el cambio climático, todos los recursos naturales, todas esas cuestiones. Entonces, ahí sí que hablamos también de este otro punto que es el aumento de la riqueza, pero también la vulnerabilidad y las desigualdades, ¿verdad? Entonces aquí habla, digamos, en cómo es que los índices mundiales de pobreza descendieron a la mitad del siglo 1990 y 2010. Y esta reducción de la pobreza se debe a gran medida de la solidez de los índices de crecimiento económico que se han dado en las economías emergentes, así como muchos países de África. A pesar de la crisis financiera y económica de 2008, se prevé que en los 15 o 20 años próximos sigan creciendo sustancialmente las claves medias del mundo de desarrollo y el crecimiento más rápido que se produzca en China y en la India. No obstante, presente en todo el mundo diferencias muy apreciables y los índices de pobreza varían considerablemente en la región del mundo a otra. Entonces es algo que sinceramente muchos se enriquecen, otros se empobrecen. Entonces es un punto que realmente pues la pobreza y la riqueza ha sido pues de muchas cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo es que existe tanto como la protección y tanto con la vulnerabilidad que puede haber? Así que una de las cuestiones que yo replanteo aquí es que la riqueza pues sinceramente es algo pues que uno desea tener, ¿verdad? Pero es algo que ahí sí que uno en lo personal podía tener, ahí sí que uno puede ser ahí sí que con avaricia, ser una persona que realmente desear algo que tal vez no merecemos tener. Sinceramente no merecemos tener porque si nos damos cuenta pues esto de la riqueza pues ha sido de un tema que ahí sí que de reflexión, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando uno es rico, es millonario, como que uno también abandona de lo que uno es, ¿verdad? No todos, ¿verdad? No podemos negar que hay algunos que sinceramente nunca abandonan lo que es y sinceramente llegan a ser, digamos, una, una mejor persona. Una mejor persona a pesar de tener riquezas y todo. Y sinceramente esto de riqueza pues cambia a las personas. Cambia mucho a las personas y es algo que sinceramente personal, la pobreza, es algo que nos hace reflexionar, nos hace ser mejores personas, pero es algo que sinceramente nosotros debemos de conocer, ¿verdad? No porque soy rico voy a despreciar a pues, esta persona y no porque soy pobre pues voy a ser así que una mala persona, ¿verdad? O más que todo pues idear esta cuestión. Entonces como podemos observar también es un punto que sinceramente vemos, ¿verdad? Y sinceramente valorar lo que tenemos. Valorar lo que tenemos. Sinceramente, en lo personal, ahí sí que ser millonario y ahí sí que tener muchos problemas. Y ser sencillo y no tener problemas, ese sí que es algo que yo en lo personal deseo. Ser sencillo. Ser sencillo y ahí sí que no tener problemas. Ahí sí que más que todo pues de no tener problemas con las demás personas y ser yo mismo y vivir digamos de una forma saludable y sana y realmente de una forma muy tranquila. Y es algo pues que hoy observamos, ¿verdad? Y también habla también de el aumento de la interconexión, pero también la intolerancia y la violencia. Entonces es algo que
como bien conocemos, pues las tecnologías han sido, pues ahí sí que de suma importancia y digamos un impacto que ha tenido, ¿verdad? Y cómo es que nosotros como seres humanos hemos cambiado en la tecnología y dependemos de ella, dependemos de la tecnología, porque tanto como así, ¿no? Pues, dependemos de la electricidad. Entonces, de la electricidad, sinceramente, genera la tecnología. Sin la electricidad, la tecnología no es nada. Entonces, es algo que la electricidad es de suma importancia para la tecnología. Y como vemos que la tecnología ha ido avanzando, se ha ido desarrollando, y ha sido un impacto, pues, así que grande y extenso, ¿verdad? Entonces, logramos observar que la tecnología eh, crea muchas cuestiones que realmente nos deja mucho que pensar, que la tecnología ha tenido un impacto tanto como positivo, tanto como negativo, porque en lo positivo pues nos ha facilitado de muchas maneras y lo negativo pues que ha generado una, una controversia a los niños que hoy en día pues ya están con la tecnología y la tecnología los tiene, pero ahí sí que como fueran zombies. Entonces es algo que sinceramente da mucho de qué hablar. La tecnología e incluso también otro punto que es la violencia, ¿verdad? La violencia que hoy existe hoy en día también, tanto como entre las mujeres y las niñas. Y es una época que realmente, una época que sinceramente da mucho de qué hablar, ¿verdad? Y tenemos en cuenta también que la violencia existe de muchas maneras, ¿verdad? No solo en lo físico, sino que también en lo psicológico, también existe que hay violencia psicológica. Y más que todo, ahí sí que lo psicológico ha sido, pues, ahí sí que de manera muy fuerte, ¿verdad? Tanto como, ahí sí que la violencia que puede haber en un accidente, que puede haber así que en una cuestión aquí de así que en lo emocional que puede tener una mujer, ¿verdad? Que las emociones pues han sido de suma importancia, ¿verdad? Entonces esta violencia que se ve también y que también pues ahí sí que no todo es negativo, sino que también todo es positivo, ¿verdad? Entonces aquí también habla de nuevos horizontes de conocimiento, el mundo de la cibernética. Una de las características define hoy en día el desarrollo a la aparición y expansión del mundo de la cibernética como un estímulo que representa el aumento espectacular de la conectividad por internet y la generalización de los dispositivos móviles. Vivimos en un mundo conectado. Se estima que el 40% de la población mundial usa en la actualidad internet y esta cifra no para aumentar el ritmo extraordinario. No hay variaciones significativas en la conectividad a internet entre países y regiones, pero el número de hogares conectados al sur han superado lo del norte, además del 70% de suscripciones al teléfono móvil. Entonces vemos cómo es que la tecnología ha ido avanzando, ¿verdad? Cómo es que ya, nosotros ya tenemos ahí sí que un teléfono móvil, lo podemos ver ahí. Ya tenemos tecnología. Entonces es algo que nos puede beneficiar y nos puede perjudicar, pero va a depender de la manera que uno lo use. Cómo es que uno utiliza la tecnología, cómo es que uno logra poder conectar y cómo enlazar, ¿verdad? Cómo debemos meterlo de forma importante y de cómo es que nosotros podemos desarrollar. Entonces debemos de tomar lo bueno de la tecnología y aprovechar, ¿verdad? Que sinceramente la tecnología lo miramos como un beneficio para los que realmente lo saben obtener. Sinceramente yo en lo personal considero que la tecnología para los niños tiene que ser controlada. Digo controlada porque yo en lo personal pues he visto así como primas que son que sí que pequeñas y ya cuentan con la tecnología, pero les ha ido perjudicando porque tanto como tenemos las redes sociales que es el TikTok, Instagram, Facebook. Entonces es algo que los niños observan y veo cosas que simplemente no tienen beneficio alguno para ellos, ¿verdad? Entonces es algo ahí sí que es algo que yo doy un punto sí, un punto no de tecnología. Más que todo aplicarlo, ¿verdad? Aplicarlo más que todo ya más adelante. Yo considero que los niños no debemos aplicarle
La tecnología, aplicarla sí, pero debe ser controlada porque sinceramente la tecnología si está al 100%, no es tanto no hay mucho beneficio para los niños que hoy en día tienen la tecnología. Y pues viendo cómo es que esta tecnología, tanto en la educación, en la economía, también ahí sí que crea una creatividad y una innovación, ¿verdad? Cada uno de los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Cómo es que este libro que desea recrear este apartado que es el desarrollo sostenible, desea crear, ¿verdad? Esta es la innovación que puede tener la juventud, ¿verdad? Cómo es que hemos tenido conectividad, pues la tecnología ha tenido también conectividad, ¿verdad? Porque realmente nos podemos conectar a otros países, conocer a otras personas, entonces hay una conectividad, ahí sí que hay una conexión, ¿verdad? Que pueden crear, ¿verdad? Como que los jóvenes también pueden beneficiarse de, ¿verdad? Conocer el mundo, ver una innovación cultural. Así que tanto nosotros conocemos que estamos acá y observamos y vemos y realmente existe una diversidad cultural, no solo aquí en Guatemala, sino que en otros países existen diferentes culturas. Entonces observamos que también hay sí que una culturalidad también en otros países. Entonces avanzamos al segundo capítulo que es reafirmar una visión humanista. Entonces, cuando hablamos de reafirmar una visión humanista, aquí hablamos hay una frase pues, que dice: mi humanidad está ligada a la tuya porque solo juntos podemos ser humanos. Entonces, es algo que habíamos visto que va de la mano, ¿verdad? ¿Cómo es que la conexión que hemos tenido, cómo es que la humanidad está ligada a cada uno de nosotros, como sociedad, como personas, como familia? Entonces, siempre estamos ligados, siempre estamos ahí sí que en conversación, siempre ahí sí que nosotros vivimos en una sociedad que se comunica todo el tiempo, sinceramente, y es algo que yo veo y observo que comunicar es muy importante, comunicarse es muy importante, porque la humanidad siempre, como dice, la humanidad está ligada a la tuya, porque solo juntos podemos ser, ¿no? ¿Cómo es que nosotros estamos ligados, verdad? ¿Cómo que nosotros tenemos una conexión con cada uno de nosotros? Nosotros platicamos con cierta persona, platicamos, dialogamos, entonces siempre hay una conversación. Somos seres humanos y como dice ahí, juntos podemos ser humanos, pues como que convivir como seres humanos, convivir, platicar, y es algo que, como habla el segundo capítulo, así que reafirmar una visión humanista, ser seres humanos, no ser ahí sí que, no ser una persona que inhumana. Entonces, realmente en este capítulo, pues, y sí que habla pues, de principios éticos universales, ¿verdad? Cómo es que una visión humanista, una visión que ve más allá, en cómo se llama, tanto como habíamos dicho, en el desarrollo, en lo económico, en lo social. Y observamos también, digamos, cómo es que sirve esta formación de una visión, ¿verdad? De una visión y de qué forma, pues, este capítulo, pues, ahí sí que sostiene que debe ser la educación, que debe ser fundamentada por los valores humanistas, promoviendo el respeto, la dignidad humana, la igualdad, la justicia, e incluso también aquí sí que expone a la educación debe ir más allá de una mera adquisición de habilidades económicas y técnicas para fomentar la inclusión de todos, en especial grupos tradicionales marginados como mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas, y hace énfasis en la necesidad de un enfoque educativo que fomente la crítica constructiva y la autonomía del pensamiento. Entonces, este punto importante que habla también, digamos, de cómo es que nosotros tenemos que ser seres humanos en dar un respeto, ¿verdad? Un respeto a lo social, un respeto a lo económico y más que todo un respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Entonces, hablamos, digamos, de tema de las mujeres, precisamente es un tema que pues ahí sí que ha sido de mucho impacto, ¿verdad? Porque realmente las mujeres pues ahí sí que como seres humanos debemos de respetar, ¿verdad? Debemos respetar a cada uno de ellas, que también
son pieza importante para la sociedad también. Sí que las mujeres en un cierto punto pues se ha tomado como, no se ha tomado de forma deseable, ¿verdad? Más que todo de una forma que uno que uno no respete, más que todo, que uno no crea esa convivencia, entonces no le da valoración. Entonces como seres humanos también debemos respetar esa parte, ¿verdad? Esa parte que existe, que se refleja, que sí existe hoy en día. Por eso hablamos de una ética, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí también hablamos de cómo reinterpretarlos y proteger los cuatro pilares de la educación, ¿verdad? Cómo es que también estos pilares pues pueden favorecer de determinado tipo de conocimiento, y cómo es que cada uno de ellos forma parte de, ahí sí que de uno como seres humanos, ¿verdad? Aprender a vivir juntos y aprender a conocer, ¿verdad? Un punto que realmente pues ahí sí que aprendemos día con día. Entonces, esta parte, digamos, de reafirmar la visión humanista, ahí sí que es algo, pues, que se desea, pues, alcanzar, ¿verdad? Dice que desea alcanzar y que se desea ver, ¿verdad? Como dice, una visión, ver más allá y realmente observar que realmente existe existe una sociedad que puede cambiar considerablemente. Y incluso pues ahí sí que aplicando la educación, ahí sí que la educación no debe ser exclusivo, ¿verdad? Solo para una etnia, solo para una religión, solo para una comunidad, sino que la educación debe ser para todos, tanto como para niños, para adultos, porque incluso ahí sí que hay educación para adultos, ¿verdad? Que hay personas que sinceramente una persona pues no lograron pues ahí sí que seguir su educación. También existe una educación para adultos. Entonces es algo que la educación es para todos, no solo para niños, no solo para niñas, no solo para adultos, no solo para hombres, no solo para mujeres. Entonces es para todos la educación, no mucho menos otro punto también que es la discapacidad, ¿verdad? La discapacidad que puede tener una persona tampoco se le puede negar una educación, porque realmente ahí sí que Dios no quiso, ¿verdad? Pero ahí sí que uno tampoco lo desea también. La persona que realmente tiene discapacidad, así que también merece respeto y merece también una educación. Por eso que también así que hablamos de una visión que es la igualdad, ¿verdad? La igualdad que se pueda tener y cómo es que tanto como también los géneros que pueden tener puede ser de mucha importancia. Entonces de esto habló pues este capítulo número 2, que es reafirmar la visión humanista en diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces en diferentes aspectos que es los valores, ¿verdad? Los valores y la ética que puede tener una persona, y cómo es que puede aportar uno puede aportar hoy en día, ¿verdad? Y otro punto, pues hablamos también que es el papel de los educadores en la sociedad del conocimiento. Como bien, pues, el docente es primordial, y el docente se ha estado acoplando a los cambios que se han tenido hoy en día, y cómo es que es cambiante, digamos, los años son cambiantes, la educación es cambiante, la generación es cambiante. Entonces el docente también debe cambiar, debe de plasmar, de crear, de originar una cuestión con respecto al papel que tiene el docente. Entonces aquí habla, digamos, las tecnologías digitales no reemplazan a los docentes. Y es muy cierto, porque recordemos que un docente es de suma importancia. Un docente es algo que está vivo, es algo que tiene sentimientos, es algo que puede expresarse de mejor manera, y es algo que puede crear en uno muchas cosas. Entonces yo veo un docente que no puede ser reemplazable. La tecnología puede ayudar al docente a mejorar, sí, pero reemplazarlo no se puede. Entonces vemos que, que, que esta parte del segundo capítulo nos da mucho de qué comprender, ¿verdad? Tanto como los valores, tanto digamos de la educación, tanto como la formación, tanto como la economía, tanto como la docencia, todos van de la mano.
Realmente yo considero que cada uno de estos puntos son de suma importancia y este caso del capítulo número 2 quiso dar una visión más clara de cómo es que nosotros debemos de ser humanos y no inhumanos. Bien, avanzamos con el capítulo número 3 que es la formulación de políticas de educación en un mundo complejo. Entonces, que ahora dice, crece la decepción en algunos segmentos de la sociedad y en algunos países ante la ineficiencia de la educación como vehículo para alcanzar una movilidad social ascendente. Entonces, recordemos que hoy en día pues la educación pues ha sido de, de, un, de una deficiencia, una ineficiencia, un decaimiento, más que todo en Guatemala, como yo mencioné anteriormente, y cómo es de que aumenta, ahí sí que ahí sí que aumenta el desempleo y ahí sí que es algo que tiene un impacto, más que todo un desfase, ¿verdad? Como habla aquí, un desfase cada vez mayor entre la educación y el empleo, ¿verdad? Es que se estudiaba para tener un empleo, pero recordemos que hoy en día tener ya un bachillerato, ya no, ya no, ¿cómo no podemos decir que no es que ya no forma parte de, así que nos damos cuenta que lograr una educación tiene que ser más allá, tiene que ser universitaria. Y recordemos que hoy en día pues se exige ya un nivel universitario, ya no es un nivel diversificado. Antes se lograba alcanzar un nivel básico, ¿verdad? Nivel básico se deseaba y entonces como que tiene un un mayor cambio, ¿verdad? Entonces ya no se habla de un básico, sino que ya se habla de un nivel universitario. Entonces, observamos, digamos, en cómo es que la sociedad ha tenido este impacto, ¿verdad? Y cómo es que la política, en este caso, pues ahí sí que aquí habla de la ineficiencia de la educación. En este caso, cómo es que la política no ha contribuido a la educación, más que todo, pues en cómo es que ha tenido un decaimiento, en cómo es que esta educación pues impacta a nosotros, ¿verdad? Entonces, como damos a conocer este, este impacto que ha tenido, digamos, en la educación, en este caso la formulación de políticas, ¿verdad? Entonces es algo que sinceramente ahora ya no se desea, digamos, que los jóvenes hoy en día pues logren una educación universitaria y que se logre pues llegar a ese punto, ¿verdad? Y cómo es que ha tenido ahí sí que no hay un equilibrio, así que ha tenido así que un balance muy pesado en tener una educación más allá por lo mismo de que no se, hay una exigencia hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Y otro punto también que habla aquí también y la frustración, ¿verdad? Que han tenido los jóvenes, ¿verdad? Como es que tener un título universitario es muy difícil, más que todo económicamente, ¿verdad? Porque ahí existen muchos factores que en este que todo es que la economía, el tiempo, el trabajo. Entonces es algo que realmente se plantea aquí, ¿verdad? Entonces la preocupación que pueden tener hoy en día jóvenes que no tener un trabajo o no tener un futuro es algo que sinceramente deja mucho de qué hablar, deja mucho de qué conocer y sinceramente deja mucho de qué crear, ¿verdad? Entonces damos a conocer que la frustración que puede crear los jóvenes esta, esta problemática, ¿verdad? Entonces aquí habla también de considerar el vínculo a la educación con un mundo laboral sometido a rápidos cambios, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho, todo es cambiante. Ahí sí que, tanto como ahí sí que las desconexiones que han tenido, digamos, en la educación, en los aprendizajes formales y en el mundo laboral, entonces existe una controversia ahí, ¿verdad? Porque obviamente ahí sí que en lo laboral existen muchas cuestiones de trabajo, la convivencia y el trato que se tiene y también los cambios que se pueden tener porque siempre hay políticas, entonces siempre existe, digamos, ahí sí que un cambio y se desea hacer competente, se desea hacer, digamos, se desea hacer que tenga digamos que digamos que se desea responder a esas necesidades, así que siempre es cambiante, entonces recordemos que también ahí sí que todo es cambiante, que ahí sí que la comunicación, la alfabetización,
la resolución de problemas, el trabajo en equipo. Entonces, son aspectos que sinceramente se deben dar a conocer, digamos que también no solo una persona, sino que hablamos de diferentes personas y que puedan contribuir más que todo a esta cuestión. Entonces, recordemos que este apartado pues habla, digamos, de muchas cuestiones con respecto a los cambios que se desean tener. En este caso, pues ahí sí que este capítulo pues aborda pues las políticas educativas, la cual deben adaptarse a los crecimientos, a las complejidades en un mundo globalizado. Se discuten las dificultades para conectar la educación con el empleo y desafíos que plantean la movilidad de estudiantes y los cambios de un panorama de conocimiento. Además, se analizan los problemas de la gobernanza, la educación, la necesidad de asegurar la validez y el reconocimiento del aprendizaje en un mundo móvil y cómo las políticas educativas pueden promover la cohesión social en un medio de la diversidad global. Entonces, observamos que cada uno de estos puntos son muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo es que se le da una validez? ¿Cómo es que se da un reconocimiento al aprendizaje, ¿verdad? Y cómo es que la política tiene un impacto a la educación. Y cómo es que sí que la educación es primordial, ¿verdad? Es primordial no solo en lo laboral, sino que también en lo personal. Porque si uno se educa, si uno conoce, si uno aprende, sinceramente es algo que le beneficia a uno como persona. Crea a uno como persona algo muy... se crea uno como persona de un ser, ¿verdad? De un ser que puede ser capaz, de un ser que puede desarrollar, de un ser que puede crear también. Así que uno como seres humanos también podemos crear, podemos cambiar a las personas también. No solo nosotros, sino que cambiar al mundo. Dar una, como había muchos, esa visión que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, como bien conocemos, pues conocemos la conexión que se puede tener. La conexión que puede tener ahí sí que la humanidad a la educación y la educación a la política. Y como sigamos como como el capítulo número 4, la educación como un bien común. Entonces tenemos aquí esta frase que dice: considerar la educación como un fin en sí misma, reconocemos que el conocimiento es uno de los valores definitivos. Entonces recordemos que el conocer es muy importante y que sinceramente eh, el bien que nos puede crear. Entonces, como bien conocemos, ¿verdad? El bien común en cada uno, la educación pues es muy importante. Entonces, que si consideramos la educación como un fin en sí misma, reconocemos que el conocimiento es unos valores definitivos. Entonces, conocer no está mal, porque realmente conocer pues nos lleva nos abre la mente, nos lleva a otro mundo que sinceramente nosotros no podíamos imaginar, no podíamos observar. Entonces es algo que nosotros, como bien conocemos, siempre crece, ¿verdad? Uno realmente crece y uno se desarrolla. Entonces, como bien observamos también que en este punto pues también habla en un creciente participación privada en la educación. Entonces, como bien se conoce, pues hoy en día pues la educación pues existe pública, existe privada. Entonces, siempre existe la manera, digamos, de cómo educar. Entonces, cómo es que la educación se ha formado, digamos, ahí sí que formado de diferentes maneras, ¿verdad? Tanto en una educación pública, tanto como una educación privada. Entonces, recordemos que ahí sí que países con bajos ingresos, pues existe una educación pública, y hay pues sectores donde hay una educación privada, donde pues ahí sí que no es que sea millonario, sino que existe economía, pues ahí sí que se puede mejorar. Entonces aquí hablamos una de las consecuencias de la privatización del derecho a la educación, ¿verdad? Entonces recordemos que la educación no se puede privar a un niño. Entonces recordemos que no se puede privar. Entonces la educación debe ser para todos. Debe ser para todos, no debe ser ninguno para, ahí sí que para solo un grupo, ahí sí que no.
es algo que no se desea llegar y que realmente no se desea obtener, que sea una educación que solo sea privada, ¿verdad? Incluso pues en la antigüedad pues sí existía una una cuestión aquí de una cuestión de que sí realmente sí existía una existía una confrontación, ¿verdad? Porque siempre ahí sí que se apartaba y solo se daba educación a las personas que tenían dinero, que formaban de familias poderosas. Entonces, es algo que realmente la educación debe ser para todos. Debe ser para todos, no debe ser inclusivo y no debe ser, digamos, para un solo grupo, sino que debe ser para todos. Y vamos a ver, también dice la educación y conocimiento como bienes comunes mundiales. Entonces, recordemos que cada uno pues eh, desea, digamos que desea lograr y que al final pues la educación sean tratados como una visión más allá. Y esta visión pues ahí sí que desafía las concepciones tradicionales de la educación como un bien público o privado, argumentando que el conocimiento puede ser accesible y compartido por todos. En este caso también resalta que la importancia de una colaboración global para asegurar la educación promueve la sostenibilidad, la equidad, la solidaridad. Entonces, como bien este capítulo también habla también, digamos, en cómo reflexionar sobre las implicaciones éticas de este enfoque y la necesidad de un diálogo global para transformar las políticas educativas. Entonces, como bien pues, se conoce, pues la educación es bien común, así que se desea que la educación ahí sí que sea trascendental para cada uno de nosotros y que realmente se trabaje y que realmente se logre concretar y que realmente la educación se vaya pues desarrollando de diferentes maneras, ¿verdad? Y pues ahí sí que esta educación bien común desea así que desea tener un control, desea tener una valoración, más que todo una utilización, ¿verdad? Entonces, como bien conocemos, pues este libro pues desea crear cada uno de estos puntos importantes, ¿verdad? Y que este libro pues desea que cada uno pues reflexionemos, que cada uno pues desea que logre replantear en cómo es que la educación de, se maneja de muchos aspectos, ¿verdad? Sino que también ahí sí que también veamos también en cómo es que existe una modernización en cada uno de estos y que sinceramente pues ha ido pues comprendiendo, ¿verdad? Tomamos como último como punto tenemos aquí la humanidad ha iniciado una nueva fase de su historia como un creciente y rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología que ofrecen a la vez posibilidades utópicas y distópicas para que puedan beneficiarnos de manera justa y sostenible. Es preciso comprender y controlar las oportunidades y los riesgos. Posibilitarlo debería ser la finalidad esencial de la educación y a pensar que del siglo XXI. Como bien pues esta frase pues este apartado pues desea pues de llevar a cabo digamos una transformación, un desarrollo con cada uno de nosotros y que realmente nosotros logremos ese cambio, que realmente logremos que cada uno de nosotros cambie de la mejor manera y que sinceramente logremos aprender día con día y realmente como seres humanos, así que respetarnos y crear en sí una crear una cuestión de desarrollo. Así que mejoremos y ayudemos a las demás personas, porque recordemos que todos tenemos necesidades y todos necesitamos desarrollarnos y que cada uno de nosotros podamos ser felices y más que todo pues comprender lo que hoy en día se vive. Muchas gracias.